Muy buenas tardes. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales tiene el deseo de transmitir principios bíblicos para el diario vivir cristiano. Muy bien, estamos con el segundo programa, el programa final, de un tema que lo llamamos la armadura de Dios. La armadura de Dios está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Ya estuvimos leyendo todo el pasaje en el programa anterior, pero ahora quiero leer donde habíamos dejado. Así es que si me permiten, quiero poder leer desde el versículo 14 de Efesios capítulo 6. Vamos a leer en adelante. Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios nos insta a que realmente diariamente pongámonos la armadura del Señor. En el programa anterior estuvimos viendo las tres primeros elementos de esta armadura. Vimos, por ejemplo, el cinto de la verdad en el versículo 14, vimos la coraza de justicia también en ese mismo versículo, y terminamos viendo el calzado del evangelio. Muy bien, ahora nos queda el punto 4, que es el escudo de la fe en el versículo 16, ¿verdad? Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo que usaban los romanos, sobre todo los soldados en marcha, o podríamos llamar hoy día la infantería, no era un escudo muy grande. Había diferentes tipos de escudos. También había otros que tenían el escudo que cubría prácticamente todo el cuerpo, que lo usaban aquellos que estaban en el frente de la batalla, y lo usaban realmente, podían juntarse unos escudos con otros, y eso formaba una muralla. Solamente ponían las lanzas por delante del escudo, y cualquiera que quería arremeter en contra de ese ejército era muerto por esas lanzas y repelido por el escudo tremendo que ellos usaban. Hay diferentes tipos de escudo, pero el escudo de por sí es una defensa móvil que uno usa. Uno puede portarlo, uno puede de repente ponerlo en diferente posición. Si las flechas vienen por arriba, uno lo usa sobre la cabeza, diferentes partes del cuerpo que uno puede usarlo. Es la forma de usar el escudo. Ahora, el escudo de la fe es una protección que tenemos que ser sensatos y saber cómo usarlo. Entonces, ¿cómo usamos? Esa es la pregunta, el escudo de la fe. Dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Así es que la primera cosa que tenemos que hacer para tener el escudo de la fe cada mañana
es presentarnos ante su presencia, es leer su palabra, es realmente meternos con el Señor y tener un tiempo con el Señor. Ahí nos infunde la fe. La palabra de Dios de por sí nos llena de fe. Qué hermoso a la mañana leer un salmo antes de comenzar el día y realmente dar gloria a Dios y entregar, y eso te alienta, te fortalece día a día. Nosotros tenemos un programa devocional en YouTube, se llama Día a Día con Cristo. Y una de las cosas que tenemos muy en mente es transmitir eso, el tener un tiempo con el Señor diariamente. ¿Y qué mejor momento que al empezar la mañana? Y así damos lo primero para el Señor cuando nos levantamos y nos presentamos delante del Señor y buscamos su presencia. El programa no es muy largo, es tal vez 5 minutos promedio de lo que tenemos en el día. Yo tengo un tiempo de devocional y luego presento lo que siento de parte del Señor cada mañana. Así es que cada mañana yo me cubro yo uso ese escudo, que es la palabra del Señor, que me infunde fe, aliento. Hay días que me levanto mal, hay días que paso mal, no es que me levanto mal, sino que por las situaciones el enemigo está activo y ataca y quiere realmente destruirnos, ¿verdad? Como león rugiente buscando a quien devorar, así dice la palabra de Dios acerca de nuestro adversario. Muy bien, así es que vimos el escudo de la fe y cómo usarlo teniendo la palabra del Señor. Vamos al versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco, el casco que ellos usaban hoy día, hasta hoy día se usa el casco en la armadura, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de casco. Estaba recordando que los germanos, por tradición, porque muchos, hicieron un casco en tiempo medieval con una punta ahí sobre la cabeza. Entonces ellos, cuando ya se veían sin su arma, sin su espada, sin su escudo, entonces podían usar hasta el casco como arma y embestían con la cabeza y podían herirte de esa forma. Los vikingos mismos usaban cuernos ahí en sus cabezas para hacerlo eso, y en varias situaciones se han visto que usaron eso como para realmente hacer daño al enemigo. Así es que hay diferentes maneras y formas en la cultura de usar un casco, pero la palabra de Dios está usando eso como una imagen el casco. Primariamente es de protección, protege la cabeza, algo muy sensible que está expuesto en una batalla. Así es que es básicamente eso, es proteger la cabeza. Entonces, ¿cómo usamos en la práctica diaria el yelmo? El yelmo de la salvación, dice que es el casco de la salvación. ¿Por qué dice el casco de la salvación? ¿Por qué no dice el casco de la fe o el casco de la palabra? El casco, ¿saben qué? Porque una de las cosas que el enemigo quiere hacer es atacar a tu mente y traerte dudas acerca de tu salvación, acerca de tu calidad como cristiano, de que tú realmente no recibiste lo que Dios dice que Él te ofrece en la cruz del Calvario, de que no tienes esa autoridad que tiene. Yo participé en jornadas de liberación cuando hubo grandes campañas aquí en Paraguay en temas de evangelismo, y habían carpas de liberación y yo trabajé ahí. Yo he visto cómo actúa
los demonios, y me sorprendió una vez que un demonio se quiso pasar de vivo y comenzó a decirle muchas cosas, mentiras, a un siervo de Dios, a un pastor. Y gracias a Dios que este hombre no se dejó, ¿cómo decir? No se dejó amilanar por este demonio, sino que él tomó autoridad y proclamó la sangre de Cristo y dijo: yo tengo autoridad, Él me salvó, y lo que tú dices es mentira, y todo lo de mi vida vieja está acabado. Yo proclamo la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, y a través de eso tengo autoridad. Y él así se ubicó. Para mí que en ese momento él utilizó el casco, el yelmo de la salvación, la seguridad de que es un hijo de Dios, de que está salvado. Y no pudo hacer nada este demonio. Se quedó callado y terminó saliendo de aquella vida en el nombre de Cristo Jesús. Así es que el casco de la salvación, de esa forma lo usamos en fe, seguros que estamos realmente salvos por el Señor y que tenemos la autoridad de ser hijo de Dios. Juan 1:12 dice que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Desde aquel momento que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la autoridad, tenemos el derecho de ser llamados hijos. Y como tal, tenemos todos los derechos por heredad de ser hijos de Dios. Qué tremendo es ese entendimiento. Así es que de esa forma ataca al enemigo, va a atacar a tu mente, va a querer dañar ahí, va a querer sembrar la duda para que tú te hagas atrás. No le cedas, ni un chiquito. Así es que vamos para adelante. Muy bien, el último punto es en el versículo 17, la segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu es el punto 6 en el verso 17. Hay una característica de esta arma que compone la armadura. Ciertamente, la armadura, la palabra viene de arma, ¿verdad? Pero esta arma en específica es la única arma que es de ataque. Todas las otras que hemos analizado son básicamente de protección, como lo vimos con el yelmo, el escudo, la coraza, que nos ayuda y nos protege todas nuestras partes vitales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esta arma por excelencia es arma de ataque. Me gustaba un técnico de fútbol, ya falleció, que fue técnico de la selección paraguaya, y decía él que la mejor defensa de un equipo es el ataque. Porque cuando vos le estás atacando, no le estás dando tiempo de que el otro pueda pensar y coordinar un ataque contra tuyo, ¿verdad? Cuando tú cesas de atacarle, el otro ahí se levanta y comienza a venirte y viene el contraataque del enemigo. Pero mientras nosotros mantengamos el ataque, la espada del Espíritu por delante, el enemigo no tiene nada. Así es que al fin y al cabo también es un arma de protección, pero tenemos que usarlo como tal, por delante, como ataque. Muy bien, ¿cómo usamos esta espada que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Eso es, usamos cuando nosotros realmente primero tenemos que cargarnos con la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo, cuando viene la dificultad, cuando viene el tentador, te va a dar la palabra oportuna. Muchas veces a mí
Me ha pasado que de repente en un momento estoy ministrando a una persona y el Espíritu Santo mueve algo en mí y me sale una palabra que yo ni me acordaba. Si me preguntaba antes, no sabía dónde estaba en la Biblia, pero el Señor me lo pone en la boca y ahí podemos darlo. Le pasó a Jesús, cuando Jesús fue tentado por Satanás y lo llevó al desierto. Cada vez, cada tentación de Jesús, puede leerlo, Él respondió con la palabra. Así es que de esa forma usamos el arma. La palabra de Dios es una espada. Y saben que Hebreos dice que la espada que usamos es cortante, como una espada de doble filo, que corta y tan profundo que llega a los tuétanos, dice, ¿verdad? Porque de repente vos podés ensartar una espada de un solo filo y justamente el lado que no tiene filo pegó al hueso y no cortó el hueso. Pero cuando tiene el doble filo, vos te asegurás de que corta el hueso y le corta hasta la médula. Así, eso es lo que la expresión es tan fuerte, tan poderosa, tan letal la palabra de Dios que se compara con ese tipo de cosas. Una de las cosas que también yo aprendí con respecto a la espada, o inclusive los cuchillos, ¿verdad? Una espada es un cuchillo largo, ¿verdad? Aprendí sobre todo en tiempo de mi servicio militar, está la bayoneta. Me enseñaron cómo usar la bayoneta y la bayoneta es de doble filo, como una espada. Pero aparte del doble filo, en el centro tiene una canaleta para ser mucho más letal. Y se me ocurrió preguntar, yo recibí una capete por eso, pero me respondieron increíblemente. Me dice, eso es para que cuando vos insertás esto en el cuerpo humano, a veces se habla como una herida limpia, donde vos entra y sale y parece que no pasó nada, no explota ahí de sangre, ahí tal vez una cuantas gotitas nomás. Pero ¿sabe? Ahí es donde trabaja esa canaleta en el medio y hace que la persona se desangre internamente. Cosas, cualidades de un arma de guerra, que también en lo espiritual, el arma de Dios, que Dios nos dio, que es la palabra de Dios, actúa de esa forma en contra de nuestro enemigo, que es Satanás. No es tu pariente, no es tu vecino, no es tu suegra, es Satanás tu vecino, tu enemigo, a quien tú tienes que responder de esa forma para que realmente actúe en forma letal y acabe con nuestro enemigo. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios por este programa. Gracias a Dios por las lecciones y los principios que Dios nos enseña en su palabra para que realmente seamos cristianos fervorosos, cristianos victoriosos en Cristo Jesús. Por favor, cada mañana ármate de la armadura de Dios para comenzar el día. Saben que están muy fuertes las opresiones y en este tiempo que vivimos de pandemia, estamos ahí y necesitamos la fe, el escudo de la fe para no ser atemorizados por todo lo que vemos en las noticias. Así es que eso es tremendo lo que podemos usar cada mañana. Úsalo. Es para ti, es un regalo de parte del Señor para tu vida. Dios te bendiga. Hasta pronto. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y también de darle clic ahí a la campanita para que te avise cada vez que subimos un programa. Hasta pronto.